La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Amigos de la aventura de la vida, estamos en el interior de una frágil tienda de campaña en plena sabana africana. Estábamos, la semana pasada, tratando de auscultar los latidos del corazón de la tierra. Tratábamos de saber, interpretando las voces de los animales, lo que pasaba a muy pocos metros de la puerta de nuestra tienda. Los que han tenido la paciencia y la gentileza de seguirnos durante las pasadas semanas saben que estamos tratando de describir las costumbres, el comportamiento del león africano. Y dentro de la especie Panthera leo, que es como se llama científicamente el león africano, puesto que hay otra especie, Panthera leo persica, que es el león asiático y el antiguo león europeo, dentro de ese comportamiento digo el de los más diabólicos, taimados y terribles enemigos de la especie humana, que son los famosos devoradores de hombres. Estábamos en una gran reserva africana y habíamos decidido pernoctar en el interior de una frágil tienda de campaña desflecada, medio rota, a sabiendas de que allí había un león que habíamos visto al entrar en la tienda de campaña, que podía ser un presunto matador de hombres, un man-eater. Ha habido a lo largo de estos programas algunas anécdotas que verdaderamente no quiero dejar una de ellas de contarla ahora. Una persona que me para en la calle y me dice: usted perdone, doctor, pero ¿cómo acabó aquello de león? Porque yo no sé si voy a poder oír el próximo programa y me tiene usted en vilo con un león a la puerta de su tienda de campaña. No sabemos lo que va a ocurrir, si usted va a estar obligado a salir de la tienda o si el león va a penetrar. Yo le dije, pues en fin, esto no tiene suspense, porque el hecho de que usted esté ahora preguntándome lo que pasó implica el que no hubo derramamiento de sangre, al menos humana. Y evidentemente tampoco tiene suspense para quienes oyen la radio, puesto que el hecho de que años más tarde, 10 años más tarde, esté yo contando esta historia, implica que no se acabaron allí mis aventuras, ni mucho menos. Pero lo que tratamos de reflejar es la tremenda situación, lo débil, lo temeroso que se vuelve el hombre cuando se enfrenta con la naturaleza en plena noche africana. Sabíamos la semana pasada que había alguna oportunidad de que nosotros pudiéramos determinar si el león seguía cerca de nuestra tienda, si el león se había ido y realmente cuáles eran las intenciones del león, no solamente a partir de los ruidos, de las voces, de las matizaciones acústicas que el propio león emitía, sino también de los animales que constituyen su entorno. Recordarán que hubo una verdadera luz de esperanza en quien les hace este relato, cuando a lo lejos, en el horizonte, iniciaron los rugidos los leones dominantes en los clanes leoninos para delimitar las fronteras de sus territorios. Les decía yo y les he contado muchas veces que el rugido del león en la noche es una proclamación de propiedad territorial. Los leones machos rugen, tienen un aparato acústico perfectamente ideado para cumplir este fin, precisamente para comunicar a los otros leones que reinan en un territorio determinado en el que no admitirían su competencia. Es de alguna manera el rugido de león
una proclama territorial que fundamentalmente está al servicio de evitar que dos leones machos se encuentren y tengan que pelear, acaso a muerte, por el dominio territorial. Normalmente, todo león en condiciones normales, todo león en condiciones sociales, diríamos que naturales, cuando oye rugir a un competidor, le contesta a su vez con un rugido. De la misma manera que esos famosos gallos que ya no oímos los que vivimos en las ciudades y que casi tampoco se oyen en los pueblos, cantaban cada mañana proclamando los derechos territoriales en su gallinero. Un gallo contestaba a otro. Pensé que si nuestro león, llamado Hatari, como les decía la semana pasada, el león que habíamos visto agazapado entre las altas hierbas en la calle aquella dramática que une la tienda de campaña a la letrina, era un león que no tenía intenciones aviesas y aún continuaba allí, porque esto ya no lo sabíamos después de habernos encerrado en la tienda de campaña, iba a contestar al rugido de los leones que estaban desafiándole desde cada uno de sus territorios. El territorio de una horda de leones puede tener hasta 10 kilómetros de diámetro y a más de 5 kilómetros de distancia se oye en la noche africana el lejano cañonazo del rugido del león. Nuestro león no dijo ni esta boca es mía. Nuestro león o se quedó callado, lo cual indicaba que estaba acechando, o se había ido, lo cual de alguna manera acabaría con todos nuestros temores. Pero no podíamos nosotros saber si el león permanecía allí, agazapado, a la espera de saltar sobre una presunta presa, o si el león se había marchado. Vino después aquel chacal cuyos ladridos tratamos de interpretar y que se iba acercando al lugar donde nosotros pensábamos, en la entrada concretamente de nuestra tienda, que se encontraba el león devorador de hombres. El chacal, cuando apenas estaba a 20-30 metros, a juzgar por sus últimos ladridos, se esfumó también. Podían haber ocurrido dos cosas: o que el chacal pasó por allí de largo y se fue sin ladrar más en la noche africana, o que el chacal había topado con lo que concretamente buscaba en la noche, con lo que únicamente él, conducido por su olfato infalible, podía encontrar: un león agazapado en espera de saltar sobre su presa. En ese caso el chacal se calla, porque sabe que no debe espantar la caza al amo, al que va a matar, para que luego él pueda comer los desechos del festín. Por consiguiente, tanto en el caso de los rugidos del león como en el caso de los ladridos del chacal, no podíamos de una manera taxativa decidir y delimitar si el león seguía allí o el león se había ido. Sumidos, mi amigo Buana Baeta y yo mismo, sobre todo yo, puesto que él es un hombre ajeno y profano a las ciencias de la naturaleza y a las costumbres de los leones, en este silencioso auscultar los latidos del corazón de la noche, no podíamos dejar de pensar de una manera febril, como se dice en los relatos de aventuras y como se lee en las historias y en las películas, ante una situación verdaderamente dramática, inminentemente trágica. Pensar y tratar de obtener argumentos en pro o en contra de un desenlace fatal de lo que podía ocurrir de un momento a otro. Las sensaciones del miedo, las sensaciones físicas del miedo, que muchas veces también nos han contado y que muchas veces se han descrito de la pluma de los más acreditados historiadores, novelistas y también de los más acreditados aventureros, hay que vivirlas, hay que pasarlas subjetivamente dentro del propio organismo de uno para darse cuenta hasta qué punto estas sensaciones fisiológicas del miedo, la enfermedad del miedo, puede resultar patente, puede resultar palpable y puede transformarse en lo que llamamos los médicos un síndrome, el síndrome del terror. Yo voy a tratar de analizar también en esta charla de hoy y quizá en las sucesivas el síndrome del terror del hombre ante la fiera. Fundamentalmente por una cosa, amigos, porque aquel terror que se iba apoderando de mí en aquella noche africana era un terror que seguramente está y ha estado en las respuestas del ser humano ante los estímulos ambientales durante milenios y milenios y durante millones de años. En el medio de hoy
que es un miedo también importante. El miedo al accidente deportivo, el miedo al accidente de tráfico, el miedo a las enfermedades incurables, el miedo incluso al accidente social, vamos a llamarle así, al terrorismo. Es un miedo más racional, porque no se tiene conciencia fisiológica de que lo que va a ocurrir va a ser absolutamente el final. Nuestro organismo está dotado de una serie de elementos para juzgar los miedos ancestrales, biológicos, que de alguna manera, sin pensar, sin razonar, por la pura pulsión instintiva, es capaz de discernir. Es el miedo del hombre al que por primera vez se pone ante un enorme precipicio y siente vértigo, se quita de allí aterrado, se descompone, le entran ganas de vomitar, le entran sudores fríos. Ese es un aviso del organismo ante un miedo biológico, del miedo ante algo que nuestro organismo sabe no por un proceso racional y reflexivo, sino por pura biología, que el acercarse a un precipicio, pongamos que de más de 50 metros de altura, puede costar la vida al que se acerca. Es el miedo que siente ese campesino, o que sentía, porque ya no hay un campesino que a los 50 años no haya subido nunca en un automóvil, y le llevábamos por una carretera con curvas y aquel hombre se ponía malísimo, no de mareo, sino porque su organismo le estaba diciendo: y ay, qué suerte, ya tantos y tantos que se dejan los sesos en un árbol o en el capó de tu automóvil, se le hubiera dicho que aquello era muy peligroso. Esta concretamente era la sensación de terror, el síndrome de miedo que se iba apoderando de mí en la noche africana. Partía este síndrome de miedo de una proposición absolutamente fría, lógica y racional. Me habían contado que en los últimos meses un león, concretamente en menos de 5 kilómetros en torno al lugar donde yo me encontraba, había matado hombres, había matado masáis. Cuando iba a entrar en aquella tienda de campaña, desde el interior de la cual mentalmente les estoy hablando ahora, vi un león que respondía a las características físicas que me habían contado que tenía el presunto matador, a quien ya se llamaba Hatari, que, como les he dicho en suajili, significa peligroso, muy peligroso. Entonces, si yo, en lugar de ser un ser humano, hubiera sido un animal, hubiera respondido ante las reacciones elementales, que se basan o atacar directamente al león, si el animal es lo suficientemente fuerte como para hacerlo, un rinoceronte, un búfalo, un elefante, o poner pies en polvorosa y salir huyendo, si el animal no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse con un león. Pero, como soy un hombre, o al menos hago todo lo posible para serlo, se impuso, en principio, una desconexión de mi reacción ante algo que elementalmente podía ser peligroso, se impuso una desconexión reflexiva. Empezó a actuar mi corteza cerebral y no los antiguos centros nerviosos que hemos heredado de los reptiles y de los mamíferos. Y en lugar de volver huyendo con el masái al confortable loch, o, si se quiere, si hubiera sido yo un suicida, atacar a aquel león pegando gritos, opté por la solución racional. Por la solución racional que siempre es la que otorga la duda. El hombre racional duda de todo. Pero ¿por qué va a ser este el león que dicen que es devorador de hombres? Y si este es el león devorador de hombres, ¿por qué nos va a atacar a nosotros? ¿Por qué no pensamos en las estadísticas que demuestran que hombres en el interior de tiendas de campaña bien cerradas nunca han sido matados por los leones en África? ¿Por qué no vamos a hacer caso a aquellos naturalistas ingleses que nos empujaron en el interior de la tienda y que nos dijeron «Ne bougez pas», en francés, para que nos entendiéramos, puesto que es un idioma que manejo mejor que el inglés? No se muevan, esténse quietos. Si se están quietos, aunque este león sea el presunto Hatari, no va a pasar nada. Pero, partiendo y llevando minutos, quizá horas, yo diría que siglos, sometido a estos procesos racionales de reflexión, y me estoy dirigiendo, como siempre, particularmente a mis niños y a mis jóvenes, de qué maneras tengo yo de enterarme de lo que está pasando ahí fuera. La noche es oscura, no hay luna, pero cuando no se ve, se puede oír. Los animales de las tinieblas lo interpretan todo por los sonidos. Yo conozco un poco la naturaleza, y particularmente la naturaleza africana. Voy a tratar de juzgar lo que está pasando ahí fuera. Pero mientras pienso, mientras interpreto los sonidos de la noche, los rugidos del león, los ladridos del chacal, la presunta voz de las hienas que aún no han aparecido, ese otro proceso
más antiguo, más básico, más tremendamente humano, si se quieren, que el racional, está poniéndose en marcha. Y aunque yo dudo básicamente de que vaya a pasar nada, sin darme cuenta, estoy envuelto en los más fríos, heladores y dramáticos sudores que he tenido en mi vida. En plena noche africana, a 35 grados de temperatura, cubierto con la tenue sábana verdosa de una tienda de campaña, estoy sudando como únicamente he visto sudar a los afectos de malaria cuando acaba de pasárseles el acceso febril. Aparte de sudar, me está empezando a ocurrir algo que me preocupa básicamente. Me están entrando unas ganas incontenibles, horrorosas, de defecar, de hacer mis necesidades. Por más que me empeño yo y que acudo a todas las fuerzas de mis controles racionales, algo tan elemental que puede hacer un niño ya a los 2 añitos, no hacerse caca en la cama, estoy viendo que no me va a ser posible luchar contra aquella necesidad horrorosa, perentoria, de expulsar el contenido de mi intestino inmediatamente. Y ahí vuelve otra vez a aparecer una superposición. Ahí vuelve a aparecer otra vez un impasse entre el hombre capaz de pensar y el hombre que actúa movido por los resortes más primarios, por los resortes animales. Ahí vuelve a aparecer otra vez ese paralelismo en el que quizá está todo el drama de la historia de la humanidad, entre nuestras fuerzas primarias incontrolables y nuestras fuerzas superiores, razonadas, frías, reflexivas, mentales. Mientras estoy buscando yo argumentos para tratar de convencerme de que no va a pasar nada, o de que si pasa algo va a ser muy fortuito, una especie de quiniela que no me va a tocar, sin embargo mi cuerpo está utilizando una serie antigua, antiquísima de resortes que emplean y que han empleado los primates para librarse de sus enemigos. El sudor frío que inunda mi piel está precisamente unido en una inseparable y en una inextrincable profundidad a algo que es la horripilación. Todo el vello de mi cuerpo, queridos amigos, está tieso, absolutamente eréctil, en estado de erección. Ha entrado en función, al mismo tiempo que el sudor frío, lo que se conoce como horripilación. Los pelos de mi cuerpo están eréctiles, están tiesos, los pocos pelos que tiene mi cuerpo, porque no soy un hombre peludo. Hay, al pasarme la mano sobre mis antebrazos, sobre mis muslos sobre todo, noto lo que se llama la carne de gallina. Lo de la carne de gallina posiblemente está en función de que las gallinas son seres medrosos, de que tienen esa carne cuando se las pela, que tienen esos puntitos, y en definitiva en cada uno de esos puntitos, teóricamente, en el cuerpo del hombre hay un pelo. Sudor frío, horripilación, ganas incontenibles de vaciar el intestino. Y sometido a estas pulsiones puramente animales, con un presunto león que quizás se ha marchado ya y está cazando a 5 kilómetros, que acaso es uno de esos pacíficos leones a los que he firmado en pleno día a 8 metros de distancia, a pie a tierra, con la cámara en la mano. Es el que está originando todas estas reacciones. Y paralelamente yo puedo pensar en cuál es el origen, cuál es la etiología. Y vuelvo a recurrir a una palabra médica, porque quizá no haya una más adecuada para explicar etiología en cuanto a origen filogenético u ontogenético de una función. ¿Cuál es la etiología de la horripilación, del sudor frío? Hay, queridos amigos, algunos experimentos que demuestran perfectamente que cuando un animal, y cualquiera que ande por la vida sin ser un naturalista, que tenga perros, gatos, que haya visto un animal acosado, se le ponen todos los pelos del cuerpo de punta. ¿Qué misión tiene esto? El que se pongan los pelos del cuerpo de punta como las púas de un erizo. Muchísimas misiones. Cuando un animal, un depredador, se va a enfrentar con otro, la primera pauta por la que este depredador mide las posibilidades del ataque es el tamaño de la presunta víctima. Si la víctima pasa de un tamaño determinado, el depredador no atacará. Es más, para todos los depredadores vivientes hay una ley
que está basada en el tamaño de las presas a las que normalmente atacan. Un leopardo, por ejemplo, que ataca perfectamente a un animal del tamaño de un hombre, del tamaño de una gacela, lo pensará mucho antes de atacar a un animal del tamaño de una cebra, de un gran antílope, porque es un depredador de peso de 50 y 70 kilos. El mismo león no atacará a una presa del tamaño de un búfalo adulto. Entonces hay un mecanismo primario en los animales presa que les lleva a poner los pelos de punta con objeto de parecer más grandes, de mayor tamaño. Amigos míos, en la oscuridad, en el silencio y en el terror de la tienda africana, estaba teniendo lugar en mi organismo, y no sé si en el de Bwana Baeta, un proceso multisecular. Mis pobres músculos de la horripilación, que proporcionaban la carne de gallina, estaban tratando de poner tiesos unos largos pelos que ya no existían en mi cuerpo, ni en el de ninguno de ustedes que me están escuchando, pero que existieron en el cuerpo de nuestros antepasados, los primates. Nosotros fuimos seres peludos hasta hace posiblemente 4 o 5 millones de años, y hemos perdido el pelo por una serie de procesos evolutivos, y quizá algún día les cuente, pero lo que no hemos perdido son los músculos capaces de horripilarnos, de poner tiesos esos pelos. Y lo que tampoco hemos perdido, porque esto es antiquísimo, es la reacción de nuestro organismo ante el estímulo exterior que ocasiona la acción de los músculos que ponen el pelo tieso. Me dirá alguien, con toda la razón, y esto me demostraría a mí que quien me lo dice es una persona que profundiza en los procesos de la aventura de la vida, que también se pone la carne de gallina cuando se tiene frío. Efectivamente, mi querido amigo, porque en la naturaleza y en biología es tan perfecta la adaptación del organismo de los seres vivos ante estímulos diferentes y diferenciados que normalmente hay cosas que sirven para cubrir diferentes expedientes, permítanme la palabra. La horripilación en los mamíferos dotados de pelo tiene, por así decirlo, varias funciones. Una de ellas es, al poner los pelos tiesos, huecos, aumentar la cámara de aire que hay entre los pelos, que componen esos fantásticos abrigos de los animales peludos, los osos, los lobos, los mustélidos, etcétera, etcétera, y por consiguiente abrigar al animal, ya que entre cada pelo hay una camarita de aire que desaparece cuando el pelo se pliega, cosa que ocurre cuando el animal no tiene frío, y que se incrementa cuando el animal tiene frío y se horripila. Otra de las funciones es la de disuadir al presunto matador que se enfrenta con nosotros. Eso es lo que me estaba pasando a mí en la tienda desflecada de Mara Masai en aquella noche africana. Otra razón es, y habrá quizá alguien que me esté oyendo que en algún momento de ira se ha tenido alguna pelea en su vida, se le haya puesto la carne de gallina y se haya tornado pálido, la de horripilarnos para parecer más grande a un enemigo intraespecífico, es decir, de nuestra propia especie, a quien de alguna manera queremos amedrentar, no solamente con una mirada fija, con las quijadas apretadas, sino también pareciendo más grande con nuestros pelos, los pelos de nuestro cuerpo horripilados. Que sí, que ya sé que ya no tenemos más que muy poco pelo, que llevamos una chaqueta puesta que no permite que se nos vea ese pelo, pero que estos son procesos que tienen millones y millones de años, y que pese a quien pese y sobre todo a quienes piensan que somos unos ovnis que no tenemos nada que ver con el pasado, nos ocurren a todos y a cada uno de nosotros. Y esto es, amigos, lo que estaba sucediéndome en mi pobre y depauperado organismo aquella noche dramática africana, la horripilación. Pero mientras uno se siente sometido a estos procesos biológicos absolutamente incontrolables. ¿Cuántas veces cuando nos hemos mareado en un vehículo en nuestra infancia hemos luchado contra el mareo y nos han dicho nuestros padres, niño, piensa en otra cosa, mira por la ventanilla? No hay manera humana de que el cerebro superior racional pueda contener las pulsiones de la mente del sistema nervioso inferior, o muy difícil, salvo en los yogis y en algunos superhombres, lo consigue. Pero lo que sí que es verdad es que cuando el organismo humano, en el síndrome del miedo, está sometido a todos esos procesos de sudores fríos, de horripilación, de relajación de los esfínteres, es decir, de necesidad
de evocar el intestino, al mismo tiempo hay una lucidez enorme para pensar con una rapidez que únicamente una película rodada a alta velocidad podría proporcionarnos en las medidas que debemos tomar para salir de aquel peligro. Este es otro proceso verdaderamente fantástico y fenomenal del comportamiento humano. Por un lado, no podemos controlar esas reacciones animales que nos pueden parecer primarias y que incluso nos pueden parecer pues hasta vituperables. Pero al mismo tiempo que nuestro organismo está segregando sudor frío, está poniendo los pelos de punta, está a punto de emitir las heces fecales, está segregando hormonas, concretamente la adrenalina, que actúan sobre todo el sistema locomotor y sobre la propia mente y nos permitirán correr mucho más deprisa, ser más contundentes en nuestro ataque y pensar con mucha más lucidez. Quizá por eso, y voy a permitirme este paréntesis que de vez en cuando dedico a los prohombres que rigen los destinos de los países, no solamente de España, quizá por eso los políticos de fe, no los de oportunismo, los que cuando proclaman o dicen en esa cámara de las ideas o de las palabras su ideología, creen firmemente en ella, arrastran, porque están segregando la sagrada adrenalina que hace funcionar mejor a sus neuronas. Y aquellos otros, los del sillón más o menos cómodo, no son capaces, digamos que de articular esos encendidos discursos que siempre se han atribuido a los parlamentarios sublimes e inmortales. Cierro el paréntesis político. Bien, a mí mi adrenalina de la noche del León no me permitía, evidentemente, porque no era ese el caso, ni me llevaba por el camino de hacer un discurso ideológico. Pero, sin embargo, me estaba llevando a recordar, a que pasara por mi memoria, como en una película de una veracidad, como en una película de una materialidad que parece que estaba palpando las imágenes, algo que había leído y en lo que había pensado muchas veces. El caso de aquel famoso matador de hombres, que luego resultaron ser dos, que actuaba en el famoso ferrocarril de Uganda, del cual les conté una anécdota la semana pasada, el famoso matador de Kima, y que ahora me llevaba a mí a pensar que había habido en el tiempo no uno, no dos, como nosotros, Juana Baeta y yo, sino tres hombres, expertísimos cazadores, con todos los sentidos alerta, seguramente experimentando las mismas descargas de adrenalina, seguramente escuchando con tanta pasión los latidos de la noche africana para detectar la presencia de un león devorador de hombres, no en una frágil tienda de campaña, con algunos de los faldones carcomidos por las termitas que trataba yo de sujetar con aquella mesa de trabajo que había tumbado, que había puesto con toda el tablón, el frágil tablón para tapar aquel agujero que había en la tienda de campaña y por el que teóricamente se podía meter el león. Aquellos tres hombres que se llamaban Rial, Webner y Parenti, que eran súbditos del Imperio Británico, que habían matado muchos cientos de leones en su vida, que estaban armados con rifles extraordinarios y con escopetas de cañones recortados para disparar también de cerca, no estaban en el interior de una frágil tienda de campaña. Estaban en el interior del departamento sólido, confortable y perfectamente inexpugnable para las garras de un león, de un coche del ferrocarril de Uganda que estaba instalado, aparcado, empleemos la palabra, en una vía en obras. Esta es una aventura que había leído yo tantas veces debida a la pluma del coronel Patterson, que fue quien acabó con aquellos famosos matadores de Kima, que tenía la obligación, no solamente la obligación moral, puesto que de ahí realmente tenía que partir mi actuación en aquella noche de León, sino sobre todo la obligación racional de estudiar un poco lo que había podido pasar allí, para que un león que se encuentra en el Nica africano y que tiene, no como aquel que podía estar a muy pocos metros de mi tienda, cercados, empleemos la palabra, a tres hombres armados en el interior de un coche de ferrocarril, de madera y de acero, fue capaz de matar a uno de los tres hombres y de sembrar el pánico en nosotros dos.
Quizá por esto convendría que mientras llegan a nuestros oídos las notas fascinantes de la noche africana, no de la que está allí a pocos metros de mi tienda de campaña, sino de la que se encuentra en el lejano horizonte, trate yo de llevarles con mi relato a lo que debió ser una noche parecida, pero de fin tremendamente trágico para el superintendente royal y sus amigos Wendner y Parenti. Pero la historia va a ser larga. Yo creo que el reconstruir el drama, quizá el más famoso drama que ha tenido lugar en África, ocasionado por un león devorador de hombres, nos va a obligar a hacerlo con tanto lujo de detalles que prefiero que lo dejemos para la próxima semana. Entre tanto, me quedo yo en la tienda de campaña de Mara Masai. He estado locamente, aterradamente, tratando de interpretar lo que pasaba fuera de mi tienda de campaña, a través de las voces de los animales. No sé a ciencia cierta si el león sigue allí, agazapado a 20 metros de la entrada de la puerta cerrada con cremallera de mi tienda, o si se ha marchado allí. Pero tengo tantas razones para pensar que está como para pensar que no está. Entonces, todos los resortes biológicos del miedo de mi organismo se han puesto en marcha. Quedan aún muchas horas para el amanecer. Pueden pasar muchísimas cosas. Quizá aprendamos algo sabiendo lo que les ocurrió a los 3 cazadores de leones en aquella noche del Sao. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.